Queridos hermanos, el Señor les bendiga. Les habla el pastor Pedro Irán López Munguía de la Iglesia de Dios en México, ubicado en Villa Allende. Hermanos, quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra ubicada en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 33, los versículos 1 y 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Querido Dios, que moras en gloria, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de tener tu palabra entre nosotros. Gracias porque a través de ella nosotros podemos recibir consuelo, paz y tranquilidad a nuestra alma, Señor, en medio de las tribulaciones. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor, queridos hermanos, nos habla en este pasaje que acabamos de leer, que Jeremías recibió un mensaje de parte de Dios por segunda ocasión. Y nos dice que Jeremías estaba preso. Dice el versículo que leímos, que Jeremías estaba aún preso en el patio de la cárcel. Y la pregunta quizás que usted se hará es: ¿qué estaba haciendo Jeremías preso? ¿Por qué Jeremías se encontraba en la cárcel? Si era un hombre de Dios, si era un hombre bueno, si era un hombre que obedecía al Señor. Bueno, déjeme decirle que no precisamente todas las personas que están en la cárcel son malas. De hecho, quizás hayan más personas malas caminando por la calle en este momento que las personas que se encuentran en la cárcel. Tampoco quiero decir con esto que todos los que están en la cárcel sean buenos, sino que también tienen cosas o delitos que hayan cometido. El punto es que Jeremías se encontraba preso en la cárcel. ¿Y por qué Jeremías estaba ahí? Bueno, no por haber cometido algún delito, no por haber matado, por haber asesinado, sino todo lo contrario, por haber predicado la palabra del Señor. Jeremías estaba encarcelado porque había llevado la palabra de Dios al rey de Judá. Y la palabra del Señor nos dice que Sedequías era el rey que estaba gobernando en ese tiempo. Jeremías tenía un trabajo, era un profeta. Y si nosotros recordamos cuáles eran las funciones de los profetas en el Antiguo Testamento, vamos a ver que tenían dos funciones. Y la primera función que ellos tenían era la de denunciar el pecado tanto al rey como al pueblo. Y la segunda función era denunciar las consecuencias que vendrían a causa de ese pecado. El profeta Jeremías llevó la palabra de Dios a este rey. Sin embargo, al denunciarle el pecado y la maldad y las consecuencias que vendrían para ellos, este rey decidió meterlo preso, porque no le gustó lo que había escuchado de la palabra de Dios. No le pareció bien que la palabra de Dios hablara de esa manera a su vida. Y es que déjenme decirles que a muchas personas no les gusta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios, así como nos consuela y nos anima, también confronta nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, de actuar, de ser.
Y hay personas que no les gusta la palabra de Dios precisamente porque confronta su manera de vivir. Tal es el caso de una persona alcohólica o borracha. Si usted le habla la palabra de Dios, esta persona se va a ofender. Porque la palabra de Dios dice en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ni tampoco los homicidas, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los estafadores. Y entonces aquellas personas que tienen este estilo de vida, cuando escuchan la palabra de Dios, se ofenden. Entonces, queridos hermanos, el profeta Jeremías acababa de dar la palabra de Dios al rey, y este rey se molestó porque no le pareció lo que había escuchado. Y es que la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que si nosotros corregimos al necio, nos odiará. Pero que si corregimos al sabio, el sabio nos amará. En el libro de Proverbios nos dice, ¿verdad?, que el necio desprecia el consejo de Dios, pero el sabio lo atesora o lo aprovecha. Entonces, Jeremías tenía un trabajo, y su trabajo era de ser profeta, denunciar el pecado, en este caso del pueblo y del rey. Cuando Jeremías denuncia la palabra del Señor, Jeremías es encarcelado. Este rey decidió meterlo preso a la cárcel. Y entonces, cuando la palabra de Dios se cumplió, vinieron las consecuencias de la maldad que había cometido el pueblo. Vinieron los babilonios y destrozaron completamente la ciudad. Jeremías está mirando, está angustiado, está preocupado, está desesperado, porque está mirando cómo la catástrofe, la situación está ocurriendo, y él se encuentra encarcelado. Sin embargo, el Señor habla esta palabra a Jeremías y le dice, versículo 2, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Dios le está recordando a Jeremías que hay un ser supremo, que hay un ser soberano, que hay un Dios todopoderoso, el cual hizo la tierra, el cual la fundó desde sus cimientos y el cual la puso en el universo. Dios le está diciendo a Jeremías, yo soy el Dios de la tierra, yo soy el Dios del universo, yo soy el Dios de la humanidad. El que te está hablando en este momento es el Dios que creó la tierra y que la puso en una órbita tan perfecta para que no se alejara del sol, porque si se alejaba del sol se congelaría. Para que no se acercara al sol, porque si se acercaba al sol se quemaría. Dios le está diciendo a Jeremías, yo soy el Dios que controlo la tierra. Yo soy ese Dios que te está hablando en este momento. Entonces Dios le recuerda a Jeremías que hay un Dios todopoderoso, que es el amo y Señor de todo lo que hay en la tierra y lo que en ella habita. Si nos vamos a un capítulo anterior, de capítulo 32, versículo 27, dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? La versión NBI lo traduce de esta manera. Cuando Dios le está hablando a Jeremías y le está diciendo a Jeremías, yo soy el Dios de la humanidad. Yo soy ese Dios que creó al ser humano. El Salmo 100 dice que nosotros somos creación del Señor. El Salmo 100 dice, reconoced al Señor. Reconoced que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos.
Entonces Dios le está diciendo a Jeremías: yo soy el Dios de la humanidad, yo soy el Dios de la tierra, yo soy el que tiene el control de ella, el que te está hablando en este momento. Dios le está pidiendo a Jeremías que deposite su confianza en Él, porque Él está permitiendo que los babilonios vengan y hagan ese destrozo y traigan calamidad a la vida del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la maldad de este pueblo había rebasado los límites morales del Señor. Y es que en la historia de nuestra humanidad, cuando los límites morales de Dios son rebasados por la perversidad del ser humano, tiene que venir una intervención divina. Tiene que venir una intervención de parte de nuestro Señor. Y el Señor le dijo, Jeremías capítulo 32 versículo 28, así dice el Señor: voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios y de Nabucodonosor su rey, y él la capturará. Y ellos vendrán, dice, solamente, ¿por qué? Porque el versículo 30 dice: porque han hecho solamente lo malo. Mi pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, solamente han hecho lo malo delante de mí. El pueblo había ofendido a Dios y ahora Él estaba permitiendo que esto pasara. Lo que hoy estamos viviendo, queridos hermanos, no es otra cosa sino las consecuencias del pecado de la humanidad. Son las consecuencias de nuestro pecado, porque hemos rebasado los límites morales de Dios, porque el pecado ha sobrepasado la perversidad que el Señor ha permitido al ser humano. Y cuando el ser humano ha rebasado estos límites, en la historia de la humanidad hemos visto cómo el Señor ha tenido que intervenir con su mano poderosa. Y en esta ocasión no es la excepción. Y si no, miremos la historia de Noé. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 6 que la maldad era tanta que el ser humano solamente tenía de continuo el pensamiento del mal. Era tanta la maldad que el Señor decidió raer de sobre la faz de la tierra al ser humano. Le dolió en su corazón, dice la palabra del Señor, le entristeció. Al Señor le duele ver cómo la humanidad se ha pervertido, se ha desviado, se ha llenado en su corazón de tanta maldad. Pero hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, el cual era Noé. Dice Génesis capítulo 6, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, el que te está hablando hoy es el Dios que creó la tierra, es el Dios que fundó la tierra, es el Dios de la humanidad. El que te está hablando hoy es el Dios todopoderoso. Y esto que tú estás viviendo hoy son las consecuencias de la maldad de un pueblo que no se arrepintió a tiempo, que no corrigió sus malos caminos. Y por esa razón el Señor permitió que los babilonios cautivaran al pueblo de Israel. Queridos hermanos, la maldad se ha multiplicado tanto que ha rebasado los límites del Señor. Jeremías se encuentra preso, pero recibe una palabra de Dios a su vida. Y ese que el Señor le dice a Jeremías en el versículo 3 del capítulo 33: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas fueron las palabras que el Señor trajo a la vida de Jeremías mientras se encontraba preso, mientras se encontraba angustiado, mirando cómo el caos se apoderaba de todo a su alrededor. Y el Señor le dijo: Jeremías, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías es que tiene que depositar su confianza en Él. Y que cuando Él clame a Él, el Señor responderá. Que el Señor cuidará de Él. Que el Señor estará ahí para mostrarle su poder tan grande. Y que pudiera mirar cómo Él puede salvar su vida mientras este caos, esta situación está ocurriendo a su alrededor. Dios le está diciendo a Jeremías: te enseñaré mi poder y verás las cosas grandes que yo puedo hacer por amor a ti. Yo voy a cuidar de ti, Jeremías. Cuando estés angustiado, cuando estés oprimido, cuando estés desesperado, cuando no sepas qué hacer, aún estando en ese lugar, clama a mí y te mostraré las cosas que yo puedo hacer por ti. Hoy quizás usted tenga que estar encerrado en su casa. Hoy quizás usted se sienta preso o presa como Jeremías estaba en aquel momento. Hoy quizás usted no pueda salir a un templo para congregarse y adorar al Señor. Y quizás hoy usted se sienta desesperado por esta situación que estamos viviendo. Pero el Señor le dice las mismas palabras que le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y te enseñaré lo grande y las cosas poderosas que yo puedo hacer por ti. Querido hermano, si clamamos al Señor, Él promete que estará con nosotros cuidándonos. Jeremías, en ese capítulo 33, versículo 6, el Señor le promete y le dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicinas y los curaré. Y les revelaré abundancia, paz y verdad. Y haré volver los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. El Señor está dando una promesa a su vida. El Señor está diciendo específicamente: voy a traer sanidad, les voy a dar la medicina para curarlos, voy a restablecerlos, voy a traer paz en medio de esta situación. Pero tienes que clamar a mí, dice el Señor. Yo les voy a restablecer. Nuestro Dios nos está prometiendo que Él traerá sanidad y la medicina necesaria para curarnos, que también puede traer paz en medio de esta situación que estamos atravesando, en medio de toda esta pandemia, de esta situación que está complicando y que está afectando a la vida de todo ser humano en todo el mundo. El Señor está dando esta palabra en esta hora. Así que no importa, queridos hermanos, que nos saquen de los templos. Su palabra nos dice que Él puede hacernos volver nuevamente. En ese mismo capítulo el Señor le recuerda a Jeremías y le dice en versículo 11: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado, de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Queridos hermanos, ese Dios de la humanidad, ese Dios que creó la tierra, ese Dios que la fundó y la ha sustentado durante todos estos miles de años, hoy nos está diciendo que volverá otra vez a restablecernos, que volveremos, que regresaremos a nuestros templos con acción de gracias, con ofrendas al Señor, y que gritaremos y diremos: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Guarde sus ofrendas de acción de gracias, para que cuando llegue ese momento, para que cuando llegue ese día, usted pueda venir con ese gozo, con ese júbilo, con esa alegría y decir: alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hermanos, clamemos al Señor y Él nos responderá.
y nos enseñará cosas grandes y maravillosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que Él puede hacer por nosotros. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor está cuidando de nosotros en medio de esta pandemia, en medio de este caos que se avecina. Dios está prometiendo, queridos hermanos, su protección y su cuidado. Si nos humillamos, si clamamos a Él, Él ha prometido que responderá a nuestras oraciones. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mandamos un afectuoso abrazo con todo nuestro cariño y amor, esperando que usted y su familia se encuentren guardados bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un saludo de mi esposa Sara y de nuestro hijo Caleb. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Nos veremos pronto con la ayuda del Señor. Bendiciones.